Con la luz prendida, ¿o? ¿Cómo para comentar luz acá? Esto es lo clásico, porque la mayoría de ustedes hacen, realizan, pero ahora en las prácticas, poco a poco se dan cuenta que todo tiene un significado. Nos demoramos a veces en este aspecto, porque me parece algo irrelevante, pero lastimosamente es una base para aprender la medicina. ¿En qué sentido? En que si ustedes no saben definir, desarrollar o por lo menos entender por qué se hace una historia clínica, menos van a saber pues, el motivo por el cual el paciente está llegando a las manos. En los antecedentes ya hemos dado ejemplos, unos ejemplos de los cuales ya no vamos a volver a repetir. Resulta inadecuado lo de rojo y lo de verde, por lo menos algo. Esto, por ejemplo, es muy básico lo que colocamos acá nosotros. Lo óptimo es que tenga por lo menos pues, unas 15, 20, dos hojas totalmente. Y eso nos manda, ¿Qué nos manda? Por ejemplo, un caso interesante que el día de ayer hemos tenido. Es un niño de 7 días, que ya bueno, los pobres saben que los que están rotantes saben que hay un niño con injuria renal aguda, neonato de 7 días. Bueno, lo positivo es de que nos han solicitado hacer diálisis peritoneal, pero nosotros no hacemos diálisis peritoneal a un niño de 1,9 kg. ¿Por qué? Porque primero no es virtud de los nefrólogos adultos, pero acá en provincias pues no hay nefrólogos pediatras. Gracias a Dios, entre las interconsultas, ayer vino un nefrólogo pediatra y empezó a dializar un niñito de 1,9 kg. Se le puso 2 catéteres y empezó a hacerse la diálisis, una diálisis continua. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de aspectos respecto a lo que es la atención y manejo de pacientes, digamos, de una índole más compleja, como es un neonato de 7 días de nacido, tenemos que ponernos a pensar que ya la población cambia, ya no es algo simple, como vuelvo a volver a repetir, ya no es una neumonía básica, ya no es una infección urinaria básica, ya son casos complejos. En este niño, particularmente viendo la evolución, imagínense que tiene de fondo un oligohidramnios. Este oligohidramnios nos va a marcar específicamente que hubo un daño renal previo. ¿Por qué? Porque si hay oligohidramnios significa que, bueno, para los que no saben, el líquido amniótico escaso, ¿ya? Y el líquido amniótico escaso se ve específicamente en patología renal. ¿En qué sentido? El líquido amniótico de los niños habitualmente se forma por múltiples, digamos, compuestos, pero el más importante es la orina. ¿La orina de quién? Del feto. Entonces, si hay oligohidramnios, significa que el feto pues, no orinaba óptimamente. El niño nació con una creatinina de 0,62 y con esa creatinina específicamente, pues cualquier herida está normal, porque el valor de una creatinina en neonatos por lo menos debe ser menos de 0,8. Pero tomemos en consideración que antes estaba en la barriga de su mamita y quien depuraba o eliminaba todas las toxinas era la madre. Entonces resulta que esta creatinina puede ser pues algo, digamos, un valor falso para nosotros. La idea es que a las 2 semanas a la semana de haber nacido ya empezó a ascender la creatinina. Y ahora que ya está en diálisis peritoneal y el niño prácticamente está mejorando, discutimos con el nefropediatra y le digo, a mí me parece un cuadro crónico. Entonces es un paciente neonato con una enfermedad renal crónica, ya de nacimiento. Entonces, ¿cuál va a ser el aspecto futuro de este niño? Va a ser óptimo, va a crecer, va a desarrollarse. Nos estamos cruzando los dedos porque hay características que nos definen pues, si es que este riñón puede ser recuperable o no. Algo muy importante es que el tamaño renal está bien, eso es positivo. ¿Ya? Lo negativo es de que haya debutado con esta creatinina. Entonces estamos viendo la oportunidad que la creatinina pues, baje en un tiempo de una semana para definir cuál va a ser el estado basal de la creatinina y de acuerdo a su comportamiento. Estamos cruzando los dedos porque por lo menos tiene una creatina de 1,5 algo. O sea que ese riñón funciona, aunque sea un 20 o 30%, pero que funcione. ¿Por qué? Porque si no llegara a funcionar y se quedara con creatinas de 2 o de 3, prácticamente el niño no va a subsistir en el sentido de que la diálisis que se le da simplemente es como un apoyo para la parte aguda. No hay diálisis todavía crónica para neonatos, como la hemodiálisis en los adultos. ¿Esto qué nos indica? Que la población probablemente va a vivir más cuando ustedes salgan. ¿Por qué? Porque las especialidades se vuelven más complejas. Y al volverse más compleja, pues necesitamos que este antecedente sea pues algo real, algo que me marque a mí
qué va a hacer del paciente en el futuro. Por ejemplo, este neonato ya tiene pues un antecedente muy serio, está en unidad de cuidados intensivos, tiene una sepsis, está sido tratado con antianica, ha generado una falla renal, fuera de eso tenía hipoalbuminemia de 1.2, fuera de eso el paciente lastimosamente ha hecho sobrecarga de volumen, ha hecho anuria, ha hecho congestión pulmonar, una falla respiratoria, ha sido ventilador mecánico. No es importante eso para que nosotros sepamos si ese niño a futuro va a tener alguna lesión. Claro, en el supuesto de que viva 5 años y llega a uno de ustedes y sean pediatras, pues van a ver que el niño a los 5 años pues ya es algo complejo. Teniendo ese historial, se van a dar cuenta que el oxígeno que se le ha pasado a un neonato, simplemente por mantener esa relación de buena oxigenoterapia, el oxígeno ha sido tóxico. Ya puede generar una retinopatía por oxígeno. Entonces ya hay un daño. El riñón que al sufrir un fallo renal, prácticamente, y teniendo el antecedente probablemente por drones de enfermedad renal crónica, ese riñón a los 5 años va a ser un riñón ya pues con una función más caída, de 10 probablemente. Todos esos aspectos enmarcan que yo tengo que estar preparado para dar un tipo de antibiótico corregido, medicamento corregido, estar viendo qué relación hay de esa lesión o esas comorbilidades que le está dejando ahorita al neonato. Ahora imagínense que ese niño sobrevivió pues a los 40, 50 años. Ya existe en Lima, hay hospitales más complejos, hay niños que tienen historias de este tamaño, tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desde que han nacido, siguen este proceso, digamos, de manejo en pacientes más que todo crónicos. Hemos enmarcado, sí, hay una casuística un poco más amplia, pero para poder llegar a dominar eso, esto que están viendo tan básico, pues tienen que saber resolverlo. Ahora, en nefropatía preexistente, nosotros tenemos que enmarcar características que los vamos a desarrollar en el futuro, como es por ejemplo, los nitrógenos los nitrogenados en sangre. Tienen que empezar a ver cuáles son los valores normales. No es broma, cada vez que avanzamos, cuando hablamos de lo que es semiología y fisiopatología, se agarra también en laboratorio. No sé si habrán hecho laboratorios, pero resulta pues a veces un poco raro que cuando en el examen se pone, paciente tiene una creatina 2, y muchos dicen, doctor, ¿qué es esto? ¿Cuánto es el valor de creatinina? ¿No? ¿Valor de urea? Entonces, en la práctica, los jóvenes están haciendo los casos semiológicos y sí o sí tienen que saber desarrollar, porque en sus casos semiológicos todo esto está alterado, tienen que ver la parte normal y eso también les recomiendo a todos que empiecen ya a manejar. ¿Por qué? Porque en un caso semiológico en el examen va a venir con esos laboratorios, ustedes tienen que tratar de interpretar tanto la semiología básica como el laboratorio y algo de radiodiagnóstico. Es necesario también que ustedes sepan algo de lo que es orina espumosa o la albuminuria. ¿En qué sentido? La orina espumosa o albuminuria pues es un acápite que tomamos nosotros muy en cuenta en la especialidad en nefrología y en lo que es semiología renal. Tener esos antecedentes enmarca pues que el paciente puede estar generando un daño probablemente que futuramente va a ser pues más complejo en el paciente. Exámenes médicos previos también es muy importante, que gracias a Dios ahora, gracias al COVID, lo que es exámenes médicos ocupacionales son obligatorios y se empieza a descubrir más patología, la casuística está subiendo, las especialidades están metiéndose a instituciones ya privadas, que significa que el trabajo, va a haber trabajo por ustedes, pero también tienen que aprender por lo menos y saber interpretar estas cosas. Antecedentes de hipertensión, siempre les digo, que uno tiene su abuela, su tío, su mamá, su cuñada, su vecina, su madrina que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades clásicas, enfermedades que prácticamente las ven día a día, pero tienen que aprender ustedes a reconocer que son parte de nefropatías probablemente complejas, futuras, como es pues la enfermedad renal crónica, o glomerulopatías, o simplemente problemas obstructivos, que se van a presentar en el día a día, que normalmente nosotros observamos. Síntomas vesiculoterales. Sí, chicos, no es normal que las chicas orinen de noche, no es normal que los chicos orinen de noche. Hay edades, claro, en los varones más de 35 años la próstata ya empieza un poquito más a crecer, puede generar retención urinaria. En varones hay justificación, hay una próstata. Bien o mal puede crecer por diferentes mecanismos fisiopatológicos, pero en la mujer no.
Es más, en el caso de mujeres también existe uropatía obstructivas, pero esto puede ser por otros efectos, pueden ser tumores, o pueden ser alteraciones de la vejiga, igual que en el varón también puede haber alteraciones de la vejiga. Entonces, si cualquiera de ustedes tiene alteración del ritmo urinario que debería ser, entre comillas, 0 en la noche, ¿no es cierto? Y por lo menos 2 o 3 durante el día. Por eso RU es igual a 3, 2 o 1 sobre 0, que eso es normal. Pero si de pronto empiezan a ver que hay una alteración de ritmo, de noche hacen 5 y de día tal vez 3, ya hay una patología vesical. Entonces, estos antecedentes nos importan a nosotros. ¿Por qué? Porque al generarse una sintomatología vesical estaríamos también viendo pues, que parte del riñón de este sistema urinario y podría estar alterándose su función a expensas de otro órgano del sistema urinario. Acá tenemos oliguria, proliguria y nicturia. Siempre no está de más que dentro de la anamnesis del paciente nefrópata o de cualquier paciente no le olviden estos términos. Oliguria, proliguria y nicturia. Algo que se está corrigiendo también es que ustedes tienen que saber lo que es el volumen urinario. El volumen urinario nosotros específicamente enmarcamos para que podamos definir cuánto es la tasa que nos importa. Muy bien. Si yo tengo un niño de 5 años, ¿cuánto más o menos creen que pesa? 15. 18. Tengo un joven de, ¿cuál tiene? No, de 24, ¿no? ¿Qué lista de 18? 24 años que pese, digamos, 60 kilos. Tengo otro, más o menos, una persona de 35 años que pese 90. ¿Ok? Y tengo uno de 80 años que pese, pues, no sé, 40 kilos. En todos, digamos que orinan todos, en un inicio, 400 mililitros en 24 horas. ¿Ya? Todos. Cuando ustedes dicen, doctor, ¿sabe qué? Les preguntan, ¿qué es oliguanuria? Todos dicen, doctor, menos de 500, estaría dentro del rango, ¿no es cierto? Dentro del rango. Pero no es real eso, porque un niño de 5 años pues, que orine 400 no va a ser lo mismo que un joven que orine 400 en 24 horas. Para eso nosotros sacamos lo que es urinario. Se saca específicamente. ¿Cómo se saca? Es el valor del volumen, ¿ya? Del volumen de orina entre el total de horas. ¿Ya? Normalmente si hablamos de 24 horas sería entre 24 horas, ¿no es cierto? Eso por lo menos es lo básico. Y esto tiene que ser enmarcado en un contexto, de acuerdo al peso. ¿Ok? Entonces todo esto nosotros tenemos que dividir entre ¿cuánto? Entre peso también, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a ver, hagamos un ejemplo. Niño de 5 años, 18 kilogramos. ¿Ya? Muy bien, sáquenme. ¿Cuánto flujo está? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? 0.92. ¿Cuánto sale? 0.92. Ya, entonces acá 0.92. ¿Qué vendría a ser? Mililitros por, ¿qué? Por hora por kilogramo. O algunos dicen mililitros por kilogramo por hora. Cualquiera, es igual. ¿Ok? Ya, y el de 24 años. El de 35 y el de 80.
acabado carbón. ¿Quién puede venir, chico? Solo conozco a Montano, ¿eh? Montano. Sí, sí. A ver, lo único que le falta a Montano es sacar buenas notas, ¿no? Te imaginas, no, que no te conozca y que saques malas notas, ya. Uno, 30, 30, 30. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera cobertura? ¿Está bien? Seguro, amigo. ¿Cuánto algo más? Menos un ratón. Ya, muy bien. Ahora va a ser Uy. ¿Qué pasa? ¿Tu nombre? Daniela. Daniela. 18. ¿Nadie? También es el chico. Claro, es de líder. La oportunidad. Pura chica, los chicos son tímidos. Son tímidos, pues, cuestiones básicas de matemáticas. La FV queda por una fracción de... Reina. Ahora a ver, cualquiera de ustedes que vea un error, que pasa. Camino. A ver, hay error, no
¿Por qué falta uno? Sí, sí, no. Ali. Varoncito. Ya, ahora esto que es en 24 horas, que es fácil, ¿no es cierto? Van a cambiarlo por el número de horas. Ya no en 24 horas. El flujo urinario normal es de 0.8 a 1.5 normal. ¿Ya? Pero cuando hablamos nosotros de ya alteraciones, ya hay grupos en específico. Solo quiero que aprendan lo normal. Más adelante vamos a hablar de la normal. Ahora lo que van a hacer, ya, primero antes vamos a evaluar esto, analizar. ¿Ya? 0,9 está bien, pero lo normal, ¿eh? ¿Acá? No. ¿Acá? Tampoco. ¿Acá? Nada. O sea, como que es poquito 400, ¿no es cierto? Acá, en un litro, ¿ya les pasó? Acá. Bajo. ¿Están seguros? ¿Sí? Ya. En el de 100, ¿cómo vamos? Todos por el piso. Y en el 3000, todos saben. Ya. O sea, 1000 no resulta óptimo. ¿Estás seguro? Sí, claro. Ya. 1000 entre 24, ¿cuánto es? 1000 entre 24. 41 entre 60. 0.69. Al revés, 1000 entre 60. Entre 24. Para entender esto, tienen que primeramente definir cuál es el valor básico de líquido que normalmente se necesita para un buen metabolismo. ¿Ya? El total de volumen es de 20 a 30 mililitros por kilogramo por día. Con 20, ¿cuánto sale? Para una persona de 70 kilos. 400. De 1400 a 2100. 2100, ¿no es cierto? De 1400 a 2100. Ese es el valor básico de agua con el cual su cuerpo funciona. ¿Ok? ¿Ya?
Ahora lo que vamos a hacer específicamente es en 12 horas. ¿Ok? Van a ser en 12 horas, ¿sabes? Mismo volumen, mismo peso, pero en 12 horas. Practiquen. Sí, la estoy estudiando. Casi no es. Fácil no sé. Claro, no me digas por dos. Entonces, eso pues debe enmarcarse en caso de que manejemos nosotros solamente volumen de dinero. ¿Ok? Ahora lo que. Acá chicos, acá agarrando otro lado, que es 0,5. Vamos, acá es 0,5. Hasta 0,6, en lo que estamos hablando por rango antiguo. Entonces, cuando ustedes ya tengan proporcionalmente este tipo de flujo urinario, es variable según el peso, variable según la edad. Les habla de un niño de 7 días, ¿se imaginan? Para un niño de 7 días tener 400 prácticamente va a ser pues, algo bárbaro, ¿no es cierto? Entonces, un niño que orine 50 mililitros va a ser pues algo maravilloso. En 24 horas, 50 minutos es mucho, pero para un adulto de 90 kilos prácticamente no es bueno. Ahora ustedes dirán, doctor, no, pues a veces hay días en los cuales vengo y no me da ni tiempo ni para tomar agua. Que orine 500 mililitros, está bien, doctor. La realidad es cierta, ¿sí? Puedes orinar 500 mililitros. Bien, ahí ustedes dicen, entonces doctor, estoy teniendo falla renal.
No es tanto el hecho de que tengas. Nosotros tenemos que manejar este contexto en una situación patológica, ¿ok? Porque de pronto otros van a decir, doctor, mire, yo he tomado 5 botellas de agua y esas 5 botellas me hacen orinar 3, 4 litros. ¿Estoy mal? No, tampoco estás mal, ¿entiendes? Lo que ustedes deben percibir específicamente es que en la población que está hospitalizada o la población que está, entre comillas, con patologías, debemos de nosotros definir bien este punto. ¿Por qué? Porque indirecta o precozmente ya me va a estar refiriendo de que hay un daño renal que se está presentándose en el tiempo. Y como está presentándose, entonces, a mí me ayuda el flujo urinario a definir que el paciente probablemente no vaya bien en el tiempo. Y si no va bien en el tiempo, entonces yo estoy ya teniendo probablemente aspectos para poder definir, desarrollar y finalmente resolver el problema del paciente. Entonces ya estamos observando que un adulto es muy bajo 400. Por eso es necesario que un metabolismo basal nosotros deberíamos de consumir de líquido, que se reúne lógicamente entre su desayuno, su almuerzo, su lunch, todo debe haber por lo menos eso de base. ¿Ok? ¿Ya? Y al hablar de este aspecto, ya ustedes tienen que finalmente definir, y lo vamos a ver que en injuria renal hay parámetros más específicos. Por ejemplo, cuando tenemos un valor menor a 0.3 mililitros por kilogramo por hora, eso ya es muy, ¿ya? Y acá, en algún grado, pues, estamos entrando a ese aspecto. O sea, para un paciente que tiene mucho peso, 400 mililitros en condiciones patológicas, es muy bajo. Es oligoanuria prácticamente precoz en el paciente. Y más aún si nosotros asociamos lo que es el peso diario, podríamos estar enmarcando de que si empezara a aumentar el peso del paciente, podríamos estar enmarcando nosotros que hay un grado de retención, ¿no? Entonces, esto es una parte de las preguntas que nos van a entrar en el examen. ¿Okay? Puede venir el paciente, igual, neonato de 7 días de edad, se ingresa al servicio de neonatología con cuadro de sepsis abdominal puede ser, que finalmente orina 40 mililitros en 24 horas, peso tanto. Al momento el paciente cursa con fiebre, y la fiebre también baja un poquito lo que es la pérdida de líquido según el balance hídrico. Indique cuál es primeramente la condición del estado. Semiológicamente se tiene que poner pues, anuria, oliguria, orina normal, poliuria. Es una pregunta cantada, ¿ya? Por favor, no me fallen. Entonces, antecedentes de enfermedades sistémicas. ¿Las enfermedades sistémicas ya son el boom actualmente? No, ya es hace años, hace décadas. Tanto así que cuando ustedes han estado en estado COVID, ¿qué generaba el COVID? ¿Lesiones a nivel de qué órgano? Varios, varios órganos. O sea, las enfermedades sistémicas prácticamente es lo mismo. Son enfermedades que generan daño a varios órganos. Pero si ya nosotros tenemos referencia de problemas virales, infecciosos, que generan daño por órganos, las enfermedades sistémicas nosotros tenemos que marcar que hay enfermedades pues adquiridas, como es ¿no es cierto?, la diabetes, que por el contexto que lleva la diabetes, generan un daño multiorgánico, pero también tenemos enfermedades difusas del tejido conectivo, ya que son enfermedades autoinmunes, que dicho sea de paso, cuando tienen antecedentes familiares, sí marca mucho. Ahí el grupo está viendo, ¿qué caso está viendo el grupo? ¿De rotación? ¿Qué caso estás viendo? El genético. Claro. Es un síndrome de Fabry. Un síndrome de Fabry. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? Tiene 9, ahorita tiene 2 porque 2 han fallecido. Tiene 9 hermanos, de los 9, 2 han fallecido con edemas, hinchazón, es lo que decíamos. Y ahorita uno de ellos está en diálisis, un hermano en diálisis y el otro se ha hospitalizado. El otro está cursando igual. Con síndrome nefrótico. Entonces, en este caso, pues, tenemos que
el antecedente de los hermanos mayores ha podido ayudar, ya fallecieron, nadie dijo nada. Mira, hasta que uno de los hermanos ya está en diálisis, que tiene 18 años, 19 años, 20 años, está en diálisis y ahora su hermano menor prácticamente ha desarrollado un síndrome nefrótico, entonces los antecedentes familiares ayudan. Son enfermedades pues, heredofamiliares dentro de este contexto. Medicamentos. Ustedes que van a ser asiduos a los antiinflamatorios, ya algunos ya son, ¿no es cierto? Ya como chicle ya lo acaban. Hacen daño. Los antiinflamatorios, penicilinas, aminoglucósidos, quimioterápicos, narcóticos, cualquier medicamento que ustedes consuman siempre va a tener que cosa en fármaco. Ya han hecho fármacos, ¿no es cierto? Pero igual, no sean farmacocinéticas, farmacodinamias, ¿no es cierto? Y todos, casi la mayoría, o pasan por el riñón o por el hígado, ¿no es cierto? Y los que pasan por el riñón se les llaman nefrotóxicos, o los que se metabolizan a nivel renal. Entonces, de todos estos medicamentos, pues siempre tienen que ponerse a pensar qué es lo que consumen que pueda haber generado un daño renal precoz. Eso tiene que estar enmarcado dentro de su historia. O sea, ahora, los que están rotando recién están dándose cuenta, oye, si nunca preguntaban. Por ejemplo, hay un señor que tiene pues, hipertensión maligna, que es el caso del otro grupo, y que viene con presiones de 200, 150, ha hecho ese isquémico, ya son 2 años según su compañero que tienen ya una evolución de larga data, pero nunca, no he visto en su caso semejante si han preguntado si es ácido antiinflamatorio. Claro, ya tenía antecedentes de drogadicción y alcoholismo. Tal vez consume alguno de estos medicamentos frecuentemente, habría que observar eso. Ahora, cuando hablamos de factores que contribuyen a daño renal, pareciera un poco, digamos, fácil de medicar a los pacientes. Me explico. ¿Tienes hipertensión arterial? Muy simple, pues. Toma Emieca, ¿no es cierto? O ARA, y por ahí un diurético. Ya, saben. Y de pronto no sabían sus antecedentes del paciente. Dice, ¿sabe qué, doctor? Yo fuera de la hipertensión tengo problema cardíaco, tengo una insuficiencia cardíaca. Y dice, bueno, entonces le aumentaré otro diurético. Este proceso que se da día a día, en lo que es indicación médica, pareciera inocuo, porque estás tratando una enfermedad. Ya les dije, la mayoría de lesión o daño que generamos, o que se genera dentro de lo que es la parte médica, es la mala indicación. ¿Por qué la mala indicación? Porque previamente nosotros podemos estar tratando enfermedades de base, pero eso puede hacer daño a otros órganos. ¿Ok? En insuficiencia cardíaca congestiva se describe mucho lo que es el uso de diuréticos indiscriminadamente y el uso de antihipertensivos que van a generar bajas de la presión arterial media o van a generar pérdidas de líquido, en sí va a disminuir el flujo plasmático renal. Y el paciente puede tener injurias renales agudas que permitan pues, al paciente que esas injurias renales agudas, esas lesiones pequeñas, terminen en una enfermedad renal crónica. Tanto se ha descrito esto de las patologías que en cierto grado, como insuficiencia cardíaca, como patología y por el uso de medicamentos, puedan ingerir en la función renal. Por la patología, la fracción de eyección baja va a generar bajo flujo plasmático, ¿no es cierto? Renal. Los medicamentos mal usados también pueden generar bajo flujo plasmático. A la final, tanto hablar de este tema, ya hay relación de diferentes patologías u órganos como en el riñón. Por ejemplo, tenemos el síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal, en este caso que les estoy hablando, del tipo 2, que se da por un problema de insuficiencia cardíaca crónica que genera un daño renal crónico, ya está descrito. Entonces, resulta pues muy óptimo que los antecedentes o las comorbilidades que el paciente tenga pues enmarque lo que es un daño prerrenal que finalmente va a generar un daño crónico, como es la enfermedad renal crónica. Pacientes con cirrosis hepática, pacientes que prácticamente saben la albúmina les baja totalmente, aumenta el flujo esplácnico, hay un robo del flujo esplácnico hacia el flujo sistémico,
Como cae el flujo sistémico, genera una caída igualmente del flujo plasmático renal, y ahí tenemos las injurias renales agudas en los pacientes cirróticos. Entonces, uno tiene que más o menos observar esas relaciones que hay de algunas patologías con probables daños que generen el paciente. Por eso es muy importante que ustedes también definan característicamente en qué contexto están manejando a un paciente nefrópata. Enfermedades pélvicas, puede haber tumores, etc. Esto siempre se enmarca y bueno, siempre les enseño a ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me ocurrió, yo no era especialista cuando salí de la médico general, y cuando el paciente nefrópata, tú lo ves anémico, fatigado, cansado, tiene su tez terrosa, da miedo, da miedo. ¿Por qué? Porque de pronto viene a tu consulta y dice, doctor, ¿saben qué? Tengo gripe y tengo dolor de garganta, muy bien. Y de pronto se prende sus alarmas, ¿saben? ¿Qué voy a indicar, no es cierto? ¿Qué indicaría? Paracetamol. Por ese momento no se acuerdan, me dicen, paracetamol, ¿cuál será la tasa de filtración glomerular? ¿Con cuánto tendré que corregir al paciente? Tal vez el paracetamol genere una lesión, una anoxia en mi órgano, en este caso en el riñón. ¿Qué puedo hacer yo? Y es más, es un paciente ya enfermo renal crónico. ¿Qué podría yo definir en este enfermo renal crónico? De pronto me trae el laboratorio y veo creatinina de 2. Y digo, Dios mío, está alto, o sea, significa que hay un daño renal. ¿Qué puedo hacer con este paciente? Ya tengo que sacar tasa de filtración, ya tengo que pensar que tengo que corregir mis medicamentos, ya tengo que pensar si esta uremia es digamos, exacerbada o no. Estos síntomas urémicos nos van a permitir a nosotros definir si el paciente, así clínicamente, está prácticamente tóxico. ¿Ok? Cuando ustedes tengan un paciente enfermo renal crónico y tenga náuseas, anorexia, o empieza a perder peso, prurito, una debilidad, fatiga, letargia y somnolencia, deben marcar que el cuadro renal ya es un poco más avanzado o está descompensado. ¿Ok? Así de simple. Así es que cuando ven un paciente con su creatina de 3 o de 4 y tenga uno que otro, pero levemente, ustedes dicen, sí, es un paciente tal vez con una creatina de 5, una urea de 60, puede que tenga uno de estos síntomas, pero el paciente todavía va a hacer conversar, hablar, no se desespere. ¿Ok? Hay que evaluar que los síntomas clínicos me van a indicar el grado de toxicidad que tenga. Pero de pronto viene otro paciente, mujer tal vez, más baja, con creatina de 5 ya, y una urea de 70, 80, que tenga estos síntomas. Ya me marca que la toxicidad en esa persona es mayor. Tengo que ponerme a pensar que probablemente sí hay acidosis, hay hipercalemia, por la debilidad, fatiga, malestar, pérdida de peso, por las náuseas y vómitos, hay una intolerancia, la toxemia está marcada. Entonces, ahí yo sí tengo que, por lo menos, definir que estos síntomas urémicos me van a permitir a mí definir que el paciente probablemente sea de más cuidado que el otro. Porque créanme, hay pacientes que vienen, doctor, ¿cómo está usted? Sí, 23 años. ¿Qué ha pasado? Doctor, yo tengo daño renal hace tiempo. Te habla, te conversa, no tiene náuseas, no tiene vómitos, no tiene nada. Y tú ves y dices, ¿sabes cuánto está? A ver, tus exámenes de laboratorio. Creatinina 10. Para los que no saben, el valor normal es 1.3 en la hora. 5 según el laboratorio. Entonces, 10. Y de pronto tienes una urea de 100. Y el paciente está normal. Y una hemoglobina de 6 todavía. No se desesperen. Pregunten. De pronto, señor, ¿usted tiene náuseas? No, un poco bajo apetito, no. Náuseas no, vómitos no. Pese a que tenga un grado de toxicidad mayor, fíjense que los síntomas urémicos también van a permitir ver si es que tengo que socorrer rápido o no. ¿Por qué ocurre esto en la variedad de pacientes? Porque a veces algunos tienen creatinina de 4 y con 4 están muriéndose, otros 6, otros 10, otros 15, otros 20. Es de acuerdo al grado de adaptación que tenga el paciente y es de acuerdo a la enfermedad que genera el daño. Por ejemplo, si yo tuviera una glomerulopatía rápidamente progresiva, o sea, uno de ustedes va al hospital, ¿qué ha pasado? Me siento mal.
Y ayer estaba bien. ¿Qué es lo que tienes? Náuseas, vómitos. Prácticamente estoy orinando con sangre. Y estoy empezando a edematizarme. Ya, le tomas una bioquímica. Y en ahí ves creatinina de 3, urea de 80. Y el paciente tiene un tiempo de enfermedad de 24 horas. Lógicamente, que la adaptación que ha tenido el paciente, ¿no es cierto?, no se va a dar, porque es súbito, es una glomerulopatía rápidamente progresiva, un síndrome nefrítico que prácticamente se instaura ya. No sabemos por qué motivo, pero genera un daño. A eso se cataloga primero como una injuria renal aguda. Entonces el paciente con injuria renal aguda va a ser catastrófico. Pero si tú ves un paciente que viene pues ya con creatininas altas, normal, te hablas de conversa, tú dices, hay una patología de fondo que está haciendo que el paciente empiece a generar daño renal, pero es muy larvado. Por eso se ha adaptado, por eso tiene esas creatininas tan altas y vive como si nada. Eso es un punto para que nos pueda definir a nosotros también grado de agudeza o cronicidad. ¿Ok? Examen físico, no está de más que todo estudiante de medicina tiene que hacer funciones vitales y tiene que saber interpretarlas, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de saber interpretarlas, para ustedes, ¿qué interpretas por la presión arterial? ¿Qué te indica? ¿Qué te indica la presión arterial? ¿Entiendes cómo está la circulación? Por ejemplo, tiene una presión de 180 sobre 120. ¿Qué dices? Que la circulación está. Ya, pero ¿qué significa la hipertensión? En tu caso, tienes una presión de 70-40, 70-30. ¿Qué te significa? Hipoperfusión. Bueno, va a generar, pero la misma presión, ¿qué te significa? A ver, vamos a ver, ¿qué le significa? Entonces, ¿qué le significa una presión arterial? Acá todavía dice una diapositiva antigua. Funciones, signos vitales. Por favor, tienen que saber la interpretación de eso que les han enseñado, taquicardia, bradicardia, taquicardia. Esa interpretación de hipertensión, hipotensión. Si ustedes no saben interpretar, o sea, es fácil, entre comillas, evidenciar, pero interpretar justamente tiene que ver con su nombre, vitales. O sea, si está alterado es porque algo grave va a ocurrir. No son como los internos actuales. No pasamos, un paciente ha fallecido. Doctor, súbitamente ha fallecido. No existe eso, chicos. Siempre el cuerpo, nuestra biología, nos va a permitir a nosotros definir o detectar precozmente un daño. No está bien que a veces a los pacientes, cuando ya están descompensados sistémicamente, digan que bueno, no se podía hacer nada. No, chicos, ustedes algún día van a estudiar un tema muy interesante que se llama campaña para sobrevivir de la sepsis, que tiene que ver mucho con lo que son infecciones. Y sus primeros criterios se basaban en los signos vitales. Es interesante. Esta guía prácticamente nos permite a nosotros definir que mediante, claro, es una pequeña parte, mediante signos vitales yo puedo estar observando y viendo si este paciente va a ir mal o va a ir bien. Entonces, que ustedes evalúen a su paciente y no hagan o no tengan por lo menos las funciones vitales, pues les va a llevar a mucho error, ya que la mayoría a veces deja de lado esto. Todo lo que interpretan los signos vitales nos definen específicamente el estado hemodinámico y el estado ventilatorio del paciente. ¿Okay?
es lo más básico. Siempre yo les digo, para ver un estado ventilatorio, ¿qué necesitas? Una saturación. ¿Qué más? Frecuencia respiratoria. Punto. Por ahí, tal vez temperatura que te pueda permitir ver si es que esto se altera o no. Ahora, cuando ustedes ya sean especialistas, ya no van a ver esos parámetros. Van a haber parámetros más complejos, más complejos que a ustedes les va a ayudar, por lo menos a definir si ese estado ventilatorio está bien o mal en pacientes que están mal. Por ejemplo, ya vemos lo que es la ventilación mecánica. O sea, de algo básico ir a algo complejo, pues por lo menos maneja lo básico. O el estado hemodinámico, en el cual ustedes con su presión arterial y frecuencia cardíaca puedan ustedes definir si está bien o está mal y qué repercusiones puede tener en el paciente. Pero hablar de estado de evaluación hemodinámica es más complejo. ¿Por qué? Porque hay que agarrar lo que son las resistencias sistémicas, periféricas, lo que es el gasto cardíaco, contractilidad cardíaca. Eso sí ya es complejo. Pero ustedes que están recién aprendiendo semiología, pues les resulta muy importante por lo menos definir estos estados, dentro de los cuales también ya estuvimos hablando de los estados de volumen. Ahora, si vamos a empezar a hablar de lo que son las enfermedades generales, específicamente por órganos, se van a dar cuenta que es un mundo. Por ejemplo, en piel, habitualmente nosotros estamos acostumbrados, pues, a lo que les digo, enfermo renal crónico terminal, ¿qué tiene? Piel terrosa. ¿Qué significa la piel terrosa? Bueno, de pronto viene una jovencita de 18 años que tiene edemas y le ves el rostro, ves alas en mariposa, probablemente, ¿no es cierto? Y así, hay muchos problemas que nos puedan a nosotros definir qué está ocurriendo, esa relación de la historia clínica nefrológica frente al paciente que tenemos que tratar de evaluar. Acá, por ejemplo, en cabeza, ojos, oídos, nariz y faringe, algo clásico, por ejemplo, lo que es una retinopatía diabética. Paciente diabético, ya dijimos, tiene que evaluarse un fondo de ojo, ¿para qué? A ver si hay una vasculopatía. Y esa vasculopatía ya me está indirectamente refiriendo que hay un daño renal, así como otros ejemplos que van a ver ahí. Por ejemplo, en corazón, un impulso ventricular con una hipertensión de larga data, ya me tiene que estar definiendo que hay una lesión, daño en el corazón, que me va a permitir a mí definir que va a haber resistencias sistémicas incrementadas, que va a generar daño a nivel renal. Muy bien. Hay que tomar en cuenta que esto que les estoy presentando es amplio, que lo vamos a volver a ver. Por ejemplo, en el sistema digestivo, tener sabor metálico o amoníacal nos puede definir a nosotros pues, que hay una retención de nitrogenados. Tener hemorragias digestivas gastrointestinales superiores o inferiores de tipo varicel o no varicel puede condicionar alteraciones de lo que es la presión arterial media y finalmente la función renal. Aterosclerosis acelerada, miocardiopatía, siempre va a haber ese nexo entre corazón y riñón, ya que mantienen la homeostasis de las resistencias vasculares periféricas. Lo que es la congestión pulmonar por exceso de líquido puede estar enmarcado también por un grado de edema agudo pulmonar no cardiogénico asociado a lo que es pues, un daño renal. En el sistema nervioso lo clásico, la encefalopatía por toxemia. En algunos casos podemos ver neuropatías periféricas, puede haber asterisis en nuestros pacientes por un daño crónico, específicamente de la uremia que se presenta en el paciente. ¿Saben qué es el asterisis? El tremor, ¿no es cierto? Así como han visto en los cirróticos, igual hay en los nefrópatas, es lo mismo, ¿ya? Ambos, ¿por qué? Porque no funciona un órgano. En este caso, en el cirrótico, el hígado, y en el enfermo renal crónico, el riñón. Entonces, ambos van a acumular toxemia. A nivel de lo que es el sistema esquelético, ya vamos a ver lo que son las enfermedades mineralóseas definidas por la alteración de las hiperfosfatemias y del hiperparatiroidismo secundario que se da en una enfermedad renal crónica. Calcificaciones, las calcificaciones pueden presentarse por las hipercalcemias que se dan a nivel sistémico. A nivel de orina, en laboratorios,
siempre ustedes tienen que definir lo clásico, las características básicas que nos permiten a nosotros investigar si es que este riñón está bien o no. Antiguamente, lo que es en estudio laboratorio, el análisis de orina se consideraba como una biopsia renal. ¿Por qué? Porque definía las características celulares que en cierto grado el riñón estaba eliminando, y a nosotros nos permitía también precozmente ver si es que había alguna alteración. Ahora con los test que se hacen por tira reactiva de la orina, pues puedo tener hasta 25 parámetros de orina simplemente colocando esa tira reactiva. Me puede dar luces de muchas otras alteraciones. Algo clásico, por ejemplo, tenemos el pH. Siempre les pregunto, ¿cuánto es el pH normal? A los que están... 4.58. Es bien amplio, ¿eh? Algunos dicen de 3.5 hasta 7.5. 4.58 igual, no hay problema. Pero es bien amplio el pH, ¿se dan cuenta? ¿Por qué es bien amplio? Porque es dependiente de lo que comemos, dependiente de lo que eliminamos, ¿no? Ese pH puede aumentar o bajar. Y también dependiente del grado de función renal. Si nosotros tenemos un paciente con enfermedad renal crónica terminal, ¿cómo creen que esté el pH? ¿Alto o bajo? Bajo. Si no, orina bajo. A ver, algo básico les pregunto. O sea, en otras palabras, tienes disfunción renal, no está funcionando tu riñón. Porque el rango que han hecho de 4.5, 3.5 hasta 8 es bien amplio. No diría, doctor, pues está consciente, es normal. Pero habitualmente, para los que han probado su orina, ¿ya? No, sí hay gente curiosa. Y si no han probado esta noche, creo que alguien va a probar. ¿Ya? Bueno, si se dan cuenta, característicamente es el sudor, pues, el sudor, casi similar, es salino, ácido, ¿no es cierto? Entonces, en la orina, habitualmente, nosotros tenemos que definir estas características como grados de función. Por ejemplo, si hablo del glomérulo, ¿qué estoy evaluando? La filtración. Si hablo del túbulo, ¿qué evalúo? Concentración, ¿qué más? Acidificación, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la función del riñón? Eliminar ácidos. ¿Ok? ¿Qué más? Eliminar otros solutos, por eso es concentrado. Entonces, cuando uno ve un examen de orina simple, ve la densidad, ve el pH y ve las características de las celulares que tiene, digamos, la orina. Y cuando uno sabe interpretar lo que es un examen de orina, va a tratar de definir, pues, por lo menos las características anormales. En la mayoría de casos, si uno consume habitualmente lo que la mayoría consume, carnes, carbohidratos, de todo eso deriva metabolismo y el riñón va a eliminar. ¿Ya? Cuando ustedes consumen harto líquido, van a disminuir la concentración, porque van a diluir, ¿no es cierto? Si hacen actividad física, va a aumentar la concentración, porque ya hay pérdida de líquido previa por la sudoración, pérdida calórica. Y todo eso va a marcar en la característica del riñón. Pero de pronto ustedes pues no han hecho nada de lo que les digo, no han tomado exceso de agua, ni han consumido, digamos, exceso de carnes o comidas, entonces debería estar dentro del parámetro óptimo. Se habla mucho de lo que es la orina, y es más, hay también hasta tratamiento con orina, se llama orinoterapia, enmarcando los aspectos muy importantes, que en la orina se elimina varios elementos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de medicina de alto nivel, ¿conocen el interferón o no? ¿Conocen el interferón? ¿Nunca han hablado del interferón? El interferón es un tratamiento en boga, ¿ya? Es un tratamiento que se da actualmente a patologías complejas. Pero imagínense que ustedes eliminan por la orina el interferón, ¿ya? ¿Cómo es posible que nosotros eliminemos tantos
claro, elementos que depuramos y elementos que están en exceso también tenemos que eliminar. De pronto ustedes pues van a su cine y con su enamorada o su enamorado y ¿qué comen? Cachita, gaseosa, mantequilla y otros restos que ya ni lo van a saber, pero están ahí, que son tóxicos para el cuerpo, ¿no es cierto? Y para los que son, digamos así, curiosos, después de haber consumido todo eso, cuando prueben su orina, van a notar diferentes sabores. De pronto hay chicos que comen todo solamente verduras, son veganos. La orina también sabe diferente. ¿Ya? Hay otros que comen pura carne, la orina sabe diferente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Realmente, al ser un órgano excretor de gran nivel, nosotros tenemos que ponernos a pensar de que tal vez en acá vamos a hablar de hematuria, proteinuria, que digamos abre la puerta a grandes síndromes, pero deberíamos ya investigar cuestiones más complejas en la orina, porque finalmente es algo que nosotros excretamos, pero no solamente excretamos cosas, digamos que nos sirven, también hay elementos que sirven. Por ejemplo, algo clásico. ¿Ustedes saben de qué están hechas la mayoría de cremas a las chicas? Uria. ¿Y la uria de dónde sacan? ¿De la orina de quién? O sea, todas las chicas se ponen crema en la cara, hacen más bellas, ¿no? Hay gente que se pone crema en la cara porque como tiene urea. Sí, pero la crema que utilizan, si no se han dado cuenta, tiene uria, ¿ya? Y la uria sale de la orina, pero la orina de quién? Sí, es del ganado. Esa urea es del ganado. Entonces, se utiliza en la leche. Los centros cosméticos utilizan las bondades de la orina de otras especies para que nuestra especie sea beneficiada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿no sabían? Sí hay urea también. Es más, el elemento más óptimo y adecuado para la piel es la urea. Créanme, en serio. Aquellos que usan más, cuando mayor concentración de urea tiene, rejuvenece a la gente. Por eso cuesta caro. La orina del ganado lo transforman y ustedes les multiplican en dinero ganado. Entonces tienen que ustedes aprender eso. ¿Ya? Ya, bueno, desde acá comienza la parte compleja, chicos. ¿Ya? Todo lo que hemos hablado son aspectos generales de la semiología, o sea, lo básico de lo básico, que deben de saberlo, pero ya tenemos que nosotros definir algunos parámetros para poder llevar, digamos, a lo clásico, que son elementos que nosotros tenemos que marcar, como son la osmolaridad urinaria, el peso específico de la orina, la fracción excretada de sodio, el índice de insuficiencia renal, la razón plasmática del nitrógeno de urea y creatinina. Y ya les voy diciendo de buenas a primeras, cuando ustedes hacen semiología renal, y vamos a evaluarlo acá, parece un poco insuficiente. ¿Por qué? Primeramente es un órgano, ¿a qué nivel? Retroperitoneal. O sea, es un órgano primero que no es como el corazoncito que escuchas, o el pulmoncito, ¿no? El riñón no dice nada, o dice algo. Nada, entonces lo puedes auscultar, a las justas sus soplos, y si es un soplo que de 1000, podrás ver de 1000. Segundo punto, a la palpación. Ya les dije a los chicos, cuando un neonato puedes palpar todo flacucho, ustedes todavía se les puede palpar, están en una condición tan regular. Hoy, pero a las personas que vienen obesitas, gorditas, tejido celular subcutáneo difícil, tratan de palpar, no van a palpar nada. La palpación negativa también, pero si tienen la oportunidad, practiquen. En niños sí se puede palpar muy bien. ¿Por qué? Porque primeramente los músculos y el tejido celular subcutáneo son bajos. Entonces, doctor, ¿por qué entonces te damos semiología renal? ¿Sí o no? Pareciera pues algo un poco inédito. Y de ahí nos vamos pues auscultación, palpación, es más, a la inspección, ¿qué ves? A las justas, si tú tienes un trauma, digamos, por un coche que te atropella y ves todo morado la parte lumbar, dicen, no, acá hay trauma renal, destrozada el riñón, tiene una pena gigante, se infiltrado, ahí todavía tienes algo de semiología y se
Y tú te vas a pensar, entonces, doctor, ¿qué estamos viendo? Lo característicamente que hemos estado hablando, la orina. Ah, ya, lo que estamos observando, laboratorio. Entonces, el riñón se enmarca en algo un poco más complejo, ya no es tan simple como evaluar órganos ocultos, evaluar un murmullo, ya no es tan simple. Tenemos que ir un paso más adelante a evaluar la fisiología y evaluar lo normal y lo anormal. Para evaluar lo normal y anormal ya empezamos a meternos al mundo del laboratorio. Para evaluar lo normal nos tenemos que poner al mundo de ¿qué? Radiodiagnóstico. Entonces, la nefrología pues, se enmarca, y la serología renal es muy importante, pero se enmarca más en aspectos más complejos. Y para poder entender, ya viene la fisiología, la fisiopatología, y prácticamente, si no saben ese aspecto, se les va a hacer más complejo más adelante, el poder interpretar qué está sucediendo. Un ejemplo clásico. Si tuviera una ecografía renal, y veo que una persona de su edad tuviera un riñón de un tamaño de 6 centímetros, ¿qué me pueden decir? Depende. Sí, es largo todo. ¿Quién quiere probar el curso? Dime. La longitud normal de los riñones es de 10 a 12 centímetros. Entonces el riñón estaría Pequeño. Muy bien. Ahora vamos a lo más complejo. ¿Tu nombre es? María Alejandra. María Alejandra. Sí. Y si de pronto vemos pues ya que son los riñones de tamaño de 10 centímetros, pero yo veo un parénquima de 12 milímetros, ¿qué piensas? Igual que su compañera, doctor, el tamaño del parénquima. ¿Quién sabe? 3. ¿Nada? De pronto hago un Doppler renal y encuentro un índice de resistencia de 0.8 en el riñón derecho. ¿Qué me significa? De pronto hago una mamografía con tecnesio 99 y veo que la fase 2 es transversal. ¿No es cierto? Ya está. De pronto hago un examen de orina, un seguimiento y encuentro cilindros hemáticos. Hay un daño mayor del corazón de daño del Muy bien. membrana basal. Entonces ya vamos a empezar a hablar un poco más de fisiología y fisiopatología. ¿Ok? Ahí quedamos, chicos.